Bien, vamos a empezar a hablar de lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Si, por ejemplo, hemos visto lo que es el factor de complemento, el complejo C3, hasta ahorita hemos aprendido de que un antígeno ingresa a través de la piel, a través de las fosas nasales, a través de la cavidad oral o por donde sea el lugar específico, ya sea por un traumatismo directo, por donde sea que penetre el antígeno. Sabemos que el primero en activarse es el macrófago. Sabemos que este macrófago lo que va a hacer presentar la molécula del antígeno al linfocito T. Este linfocito T va a presentar al linfocito B. El linfocito B se va a encargar de activar el sistema inmunológico con la formación de inmunoglobulina. Sabemos que el 80% de la inmunoglobulina está a cargo circulando en el plasma, que es la inmunoglobulina G, pero la primera que se forma es la inmunoglobulina M, que es la inmunoglobulina de fase aguda. Entonces, se activa el sistema inmunológico y va empezando a activar otro tipo de ayuda, como es el sistema de complemento. El sistema de complemento se activa desde el momento de que el antígeno está sobrepasando la primera acción del sistema inmunológico. El factor de complemento empieza a activarse con la finalidad de producir una ozonificación en la célula para producir la lisis celular dentro de la célula misma. ¿Qué quiere decir? Autodestruyéndose la célula junto al antígeno. Esta es la última etapa. Hoy vamos a ver el complejo mayor de histocompatibilidad, que es una especie de carnet de identidad que tenemos nosotros como raza humana. Es lo que nos distingue, por ejemplo, de los otros animales. Y vamos a ver que cada animal tiene su complejo de histocompatibilidad propio, que lo hace, por ejemplo, un ser sui generis, ¿no? Es por eso que algunas enfermedades, pues, no todas, tienen la capacidad de poder saltar de animales a otra raza. Por ejemplo, llamémoslo como ahorita el COVID-19. Se cree que el COVID ha saltado de los animales, no vamos a especular de qué. Se dice que es murciélago o otro roedor hacia el hombre, ¿no? Pero ese salto que se da es producto del aprendizaje que tiene, por ejemplo, el antígeno durante generaciones. No es un salto que se da de la noche a la mañana. Tardan décadas y años en poner a aprender del sistema inmunológico que tenemos, y al mismo tiempo el sistema inmunológico va aprendiendo del agente agresor en el momento de que hay el primer contacto, segundo contacto y tercer contacto. Esto nosotros lo aceleramos con la presencia de la vacuna. La vacuna es importante para enseñarle de forma directa al sistema inmunológico a reconocer el antígeno agresor y poder formar anticuerpos contra ese sistema agresor, ¿no? Que en realidad sería parte fundamental la IgM y la IgE, ¿no? Bien, ahora vamos a ver lo que es el sistema de histocompatibilidad. Se dice que está formado por un conjunto de genes cuyos productos son expresados en la superficie de las células del sistema inmune. La principal característica de estos genes es su elevado polimorfismo, que quiere decir que tienen muchas formas, ¿no? La importancia fisiológica del complejo mayor de histocompatibilidad fue establecida, dice, casi dos décadas posteriores a su descubrimiento en 1940, donde se observó, dice, el papel de la respuesta de la inmunización posteriores, que se han descubierto múltiples funciones biológicas. Entre las más importantes está la presentación antigénica, su papel en la inmunología de trasplantes y la formación del repertorio de las células D y la autoinmunidad. Para nosotros va a ser muy importante el complejo mayor de histocompatibilidad en lo que se refiere a la inmunología del trasplante. Aquí nos vamos a dar cuenta de que en realidad no se puede trasplantar una célula, así sea de nuestra propia raza o de nuestra propia especie, a otra persona, siempre y cuando este complejo mayor de histocompatibilidad lo permita. Lo mismo sucede con algunas enfermedades.
No se puede, por ejemplo, aceptar que un antígeno específico ingrese a nuestro organismo y no sea atacado. Este complejo mayor de histocompatibilidad es, por ejemplo, burlado lo que es en el lupus eritematoso o en la enfermedad del SIDA, donde el complejo mayor tiene, por ejemplo, una acción principal, pero de forma leve. Concepto, dicen, es un conjunto de genes situados en el locus genético. Está solamente en una sola parte del cromosoma, y eso vamos a ver que es en el brazo corto del cromosoma 6, locus genético, dispuesto dentro de la tira continua larga de ADN en el brazo corto del cromosoma 6 en humanos y 17 en el cromosoma 17 en ratones. No se olviden que, por ejemplo, las células reproductoras están en las diferentes razas, ¿no? Pero nosotros lo que nos caracteriza es que este complejo está en el cromosoma 6. Los ratones lo tienen en su cromosoma, pero en el cromosoma 17. Y vamos a ver que, por ejemplo, el ganado vacuno lo tiene en otro brazo corto de otro tipo de cromosoma. Eso lo vamos a ver ahorita. Las moléculas del HLA dice, se denominan así porque el sistema genético con mayor responsabilidad en el rechazo de compatibilidad a los injertos. Llámese injerto propio. Ahí vamos a ver cuando nos toque, por ejemplo, ver lo que es el tema de los injertos. Bien, esta es la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Cuál es la función? Es un marcador de lo propio del yo inmunológico, lo que tenemos nosotros dentro, ¿eh? Nos marca a nosotros la célula para poder identificarla o poder definirla como nuestra célula propia, ¿no? También interviene en la educación química, dice los linfocitos T, es la diferenciación a nivel de la glándula del timo, ¿no? Otro dice, presentan los péptidos, dice, antigénicos para la activación de los linfocitos T. ¿Dónde tenemos esta activación de los linfocitos T? Es primero un macrófago y presenta los linfocitos T con la finalidad de poder activar los linfocitos B para empezar a producir la interleuquina o anticuerpos, ¿no? Perdón. Existen 3 clasificaciones. Tenemos el HA1, el HA2 y el HLA3. El 1 dice se encuentra en todas las células excepto en los hematíes. Estamos hablando de los hematíes de los glóbulos rojos, ¿no? No existe ahí el clase 1. Clase 2 se encuentra en macrófagos, linfocitos B y linfocitos T estimulados con antígenos. Y aquí es importante la enfermedad, por ejemplo, que estamos viendo, que es el COVID-19. El linfocito, la clase 3 se codifica en la proteína del complemento, o llámese C3. Es un ayudador de estas dos fases, ¿no? Por lo tanto, dice el codificador, dice en el locus HLA, A, B y C. Tiene cadena pesada y cadena ligera. Tiene una glicoproteína transmembrana y una microglobulina. Dice, se encuentra también en el linfocito CD8 de la subpoblación citotóxica, ¿no? El clase 2 está codificado en el locus HLA-D. Es importante en el control de la respuesta inmunitaria, lo que estamos viendo ahorita nosotros con la enfermedad del COVID. Codifica la proteína para procesar el antígeno. Es importante, esta clase 2 tiene una cadena pesada, tiene una cadena ligera, A1 y A2 plegados, B1 y B2 son plegados, están reconocidos a través de los linfocitos T, CD4, regulador de producción de toxinas. Y la clase 3 codifica la proteína de complemento C3, estamos en el TAP1 y el EP. Existe una variabilidad genética que estamos hablando del
es polimórfico y es poligénico. Posee varias cadenas de genes en cada clase 1, clase 2 y clase 3. Estructuralmente son diferentes cada una. Los genes se heredan, dice, por haplotipo, y el bloque de genes existe un poco entre cruzamiento dado por la herencia, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad, ¿dónde funciona ese? La clase 1 aparece en casi todos los tipos celulares, excepto los hematíes y el trofolato fetal. Los dos grupos importantes de proteínas, el HLA2, aparecen únicamente en las células de fusión inmunológica o células presentadoras de antígenos, que son los linfocitos T, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad, ¿dónde se expresan? El HLA1 se expresará en casi todos los hematíes y los trofolatos, no se encuentran en los hematíes y los trofolatos. Esto ya lo vimos. El sistema de HLA-DC está compuesto de más de 200 genes. Está dado en el locus 6P del cromosoma 6, su brazo corto. Es importante para la síntesis de antígenos. Interviene por el reconocimiento antigénico y la presentación de péptidos a los linfocitos T. Clase 1, los antígenos A, B, C. La mayoría de las células nucleadas, los reticulocitos y plaquetas presentan sustancias endógenas con linfocitos T y CD8. Clase 2 son antígenos de clase 2, el DR, el DP y el DQ. Los linfocitos B y células presentadoras de antígenos como monocitos, macrófagos, células dendríticas presentan sustancias endógenas como los linfocitos T y CD4. El clase 3, no se olviden, estos son HLA de clase 1, 2 y 3, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema? Las moléculas, dice el HLA, se unen al péptido procedente de los tejidos extraños. Estos complejos, dice, HLA antígenos son reconocidos por receptores específicos de los linfocitos. Se desencadena la respuesta inmune, lo que produce el rechazo al tejido. Los linfocitos del receptor reconocen a proteínas HLA del donante como antígenos. Quiere decir, aquí es importante el HLA en las diferentes enfermedades. ¿Por qué? Nos permite reconocer a células que son extrañas para el organismo, ¿eh? Nos permite reconocer. Pero es de vital importancia, por ejemplo, en los trasplantes de tejido. Y es importante en los trasplantes de órganos. Ahí es bastante relevante, ¿no? No en su mayoría en lo que es la activación de las diferentes enfermedades. Los genes, clase 1 presentan antígenos citoplasmáticos o endógenos presentados en la célula de los linfocitos T, CD8 del género citotóxico, ¿no? La clase 2 dice la localización entre las regiones del HLA1 y 2, codifica para moléculas de factores de complemento 2, 4 y B, que participan en la respuesta inmune, pero no comparten la función o características del HLA. La clase 2 presentan antígenos intravesiculares o exógenos sintetizados extracelularmente presentados a la célula TH y CD4, ¿no? Son importantes por la acción de los linfocitos, la clase 1 y la clase 2, ¿no? Complejo mayor de histocompatibilidad. El reconocimiento de un tejido como propio o extraño es un carácter hereditario. Se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? Y es por eso que logra redundancia, por ejemplo, la salud de forma general y completa de aquella madre, ¿no? Los genes encargados de esto varían de un individuo al otro. Existe un polimorfismo de genes encargados del reconocimiento tisular. Todos los ratones poseen, dice, los genes de reconocimiento de lo propio, de lo extraño. Existen variaciones entre diferentes cepas. Los genes de histocompatibilidad. El gen era el encargado del rechazo de injertos. Se descubrió que no era solo uno, al contrario, era un grupo de genes que estaban reconocidos, que intervenían en este rechazo, ¿no? Los genes encargados de esta respuesta se ubican en el HLA
y codifica las moléculas que difieren en su capacidad para interactuar con péptidos extraños, ¿no? Le debemos el estudio al doctor Dorset en 1925, y murió en 2009, premio Nobel de 1998. Este estipulaba lo siguiente, que el sistema HLA, dice, permite la discriminación de lo propio y de lo extraño, ¿no? La función esencial es presentar los antígenos a las células responsables de la respuesta inmune. Ya hemos visto que estas son los linfocitos T, ¿no? En su CD4 y CD8 o citotóxico, ¿no? Sistema universal, dice, de todos los vertebrados lo tienen y están representados en todas las células. Hay un polimorfismo de más de 100 alelos, se transmite por el lazo corto del cromosoma 6. Todos los mamíferos estudiados hasta el momento poseen un grupo de genes, dice el complejo del HLA o CMH o MHC. Lo van a ver ustedes en algunos libros, ¿no? O simplemente como complex, ¿no? Cuyos productos se asocian, dice, con el reconocimiento intracelular y la discriminación de lo propio y de lo ajeno, ¿no? De lo no propio, ¿no? Estamos hablando de antígenos que ingresan a nuestro organismo y son considerados no ajenos, no propios, ¿no? Lo ajeno. El HLA juega un papel fundamental en el desarrollo de la respuesta inmune. Es un conjunto de genes alineados en una región grande y continua del genoma. La molécula cuya función específica es la presentación de antígenos o linfocitos T a través de los receptores de linfocitos T están presentes en todas las especies humanas y reciben el nombre genérico de HLA. Las moléculas son un conjunto de proteínas que se encargan de la presentación antigénica y según la especie recibe el nombre distinto que en el humano se conoce como HLA, ¿no? Normalmente también se utiliza como sinónimo antígeno HLA o gene HLA, haciendo referencia a su gran variabilidad interindividual, ¿no? Y aquí está lo que les decía, por ejemplo. El ratón tiene su propio HLA, el gato igual, también tiene su propio HLA, y nosotros estamos ubicados aquí. Por lo tanto, no se da una combinación entre HLA humano con el animal, salvo algunas variaciones genéticas que se pudieran dar conforme va dando la evolución durante años. Se dice, por ejemplo, que el COVID-19, para poder afectar al humano, ha tenido que pasar entre 800 a 1000 años, lo que tendría que haber sucedido mucho más después. No vamos a hablar sobre el tema de modificación, porque no tenemos, por ejemplo, ningún estudio sobre eso local. No podemos hablar de modificaciones genéticas, simplemente que lo tenemos aquí como afectación de síntomas respiratorios agudos. En el humano está en el cromosoma 6, el HLA, en el brazo corto. En el ratón está en el cromosoma 17, en el porcino está en el cromosoma 7, en el bovino en el cromosoma 23, en los equinos en el cromosoma 20 y el pollo está en el cromosoma 16, ¿no? Cada uno tiene su propia nomenclatura, ¿no? Dice, grupo sanguíneo, las NITES, el rechazo de implantes entre ratones de distintas cepas y ratones de la misma cepa endogámica, dice, de la misma secuencia en todos los alelos genomas. El sistema inmunitario reacciona en contra de este y llega al rechazo a que sea aceptado o no. Y no solamente el HLA de la raza humana, como la conocemos, vamos interiorizando al tema y vemos de que, por ejemplo, el polimorfismo del HLA se da por diferentes personas en la raza humana. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que se llame Pedro o otra persona que se llame María, es muy diferente, ¿eh? Sí es cierto que el HLA lo define como raza humana, pero igual hay una diferencia notoria entre individuos de la misma especie, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando estemos hablando
de trasplante de órganos. Aplicaciones, dicen. ¿Dónde aplicamos el HLA? Por ejemplo, en medicina legal se emplea en el reconocimiento del cadáver, en estudio de paternidad, que es importante. ¿Ya? ¿Cómo lo empleamos en el estudio de reconocimiento del cadáver? Por ejemplo, aquellos cadáveres que han sufrido, por ejemplo, degradación con el tiempo, no se reconoce con la fase, se ha alterado el estudio del ADN a nivel del oriente, del sistema óseo, y utilizamos el reconocimiento del HLA propio del individuo, por ejemplo, para poder identificar cadáveres propios. El estudio de paternidad también se lo utiliza. No se olviden que esto se transmite a las generaciones subsiguientes. Por lo tanto, el estudio de este ADN o de este cromosoma 6 pues es propio de los padres que se transmiten hacia los hijos, ¿no? Como marcador polimórfico, se nos da un 70-80% de información global del individuo. Por lo tanto, lo utilizamos como reconocimiento de cadáveres y el estudio de paternidad en lo que es medicina legal. El trasplante, dice, su existencia es un impedimento para que los trasplantes de distintos individuos sean aceptados, ya que, como hemos dicho, las proteínas del HLA se expresan en todas las células del organismo. Las proteínas se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos HLA1 y el HLA2, ¿no? La célula central de la respuesta inmune es el linfocito T, el codificador del CD4 y el CD8, ¿no? El HLA a nivel de la célula del linfocito. El reconocimiento de antígenos por parte de los distintos linfocitos B y T se realiza de manera distinta. Las inmunoglobulinas, son 5, ya sabemos cuáles son, de los linfocitos B que son formadas por los linfocitos B, son capaces de reconocer antígenos solubles muy grandes, complejos, sobre los que se pueden fijar o no necesitan ser degradados, reconociendo siempre lo propio de lo ajeno, ¿no? Los receptores de los linfocitos T solo son capaces de reconocer antígenos que hayan sido procesados y degradados dentro de una célula presentadora de antígenos. Es una célula pequeña, dice, de pocos péptidos. Es una célula pequeña de pocos péptidos que se incorpora dentro de la molécula del HLA. Es decir, los antígenos son incorporados, dice la molécula, por el complejo de la célula presentadora de antígenos o el CPA, ¿no? Y se presentan así a linfocito T, el cual representa los antígenos del linfocito T, ¿no? En conclusión, dice, para un TCR pueda reconocer a un antígeno para poder presentárselo al linfocito T, es necesario que se dé esta interacción. Esto está en la membrana celular, tiene que reconocer al antígeno y unirse al antígeno, activar el complejo de HLA, unirse antígeno, HLA y por ejemplo, a las células receptoras que van a producir la presentación hacia el linfocito T, ¿no? Aquí está, por ejemplo, esta es la parte del cromosoma y aquí es donde está ubicado el gen del 6p21.31, ¿eh? Eso se llama la ubicación del locus a nivel del cromosoma 6. Este es el cromosoma 6. El HA propio de los humanos se llama el 6p21.3, ubicado en el cromosoma 6, ¿no? Con sus diferentes moléculas, clase 1, la clase 2 y las moléculas de clase 3. ¿Cuáles son importantes? La 1 y la 2, ¿no? Que nos ayudan en el sistema inmunológico. Y aquí estamos el ejemplo de la clase de moléculas, de la clase 2 y la clase 1.
¿Cuál es la distribución celular, por ejemplo, de la clase 1? En la superficie casi todas las células, excepto glóbulos rojos, silicium fosfolato y las neuronas del sistema nervioso central. Sin embargo, el HLA2 está en la superficie de los linfocitos B, monocitos, células dendríticas, precursores de eritroides. Estamos hablando de las células de stem cell, las células de Langerhans, que es una especie de macrófago, ¿no? El epitelio tímico, las células de Kupffer, también las células de von Kupffer, que son macrófagos presentes en el sistema respiratorio, y los linfocitos T activados. Para que sepamos diferenciar qué es un gen, qué es un alelo y qué es un locus, ¿no? El gen es la secuencia nucleótida que codifica para RNA mensajero, RNA de transferencia o el RNA ribosómico. El alelo, una de las varias formas en las que puede existir un gen. El locus es la posición física de un gen en un cromosoma plural, que aquí en su caso es el cromosoma 6, ¿no? En el brazo corto. En conclusión, dicen, todas las células del organismo, excepto los hematíes y las plaquetas, contienen moléculas de HLA1 y pueden presentar células tumorales o virales. Pero no todas las clases de organismos son capaces de fagocitar una bacteria y de presentar las moléculas del HLA2. Esto solo lo hacen, dice, células presentadoras de antígenos profesionales, como son los monocitos, los macrófagos, los linfocitos y los linfocitos T. Solamente funciona el HLA a través de linfocitos T, y esto, el C de 4 y el C de 8, ¿no? Solo es presentador de antígenos. La clase 1, tenemos, por ejemplo, el locus A, B, C de todas las células nucleadas. En la plaqueta HLA B8 en los hematíes, antígenos B, G, estructura química, una cadena pesada en el cromosoma 6 y una cadena ligera en el cromosoma, parte del cromosoma 15 también, ensamblado por un pecto. El HLA-G de células fetales está contenida en las células fetales y en el hígado, y presenta los linfocitos CD8. Son de forma autosómica no codominante, ¿no? Que se permite. La clase 2 presente, dicen las células presentadoras de antígenos, presentes en linfocitos B, monocitos, linfocitos activados. La parte bioquímica son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. El HLA-D, el DR, DP y DQ, las diferencias de antígenos del HLA2 residen en los dominios externos, ¿no? ¿Y para qué nos sirve, por ejemplo? Hoy el diagnóstico de algunas enfermedades ha ido avanzando mucho más. El HLA nos sirve, así como le mencioné, por ejemplo, que el complejo C3 se utiliza mucho para poder diagnosticar o poder ayudarnos a diagnosticar el lupus eritematoso, solicitando, por ejemplo, una prueba de complemento C3, ¿ya? Cuando no se tiene, por ejemplo, la prueba específica, que es el antígeno ANA. Entonces, se pide la prueba de complemento y nos da una idea de que nuestro paciente puede tener, por ejemplo, la enfermedad que estamos queriendo diagnosticar, ¿no? Pero es como decir nada más, por ejemplo, una prueba de ELISA. Las pruebas de ELISA mayormente, incluso hasta con un resfrío, pueden salir positivas, ¿no? Pero nos da una idea de que nuestro paciente está usando la enfermedad. Pues aquí, por ejemplo, utilizamos la clase de histocompatibilidad en las diferentes enfermedades. Hemos ido asociando para poder diagnosticar. Y, por ejemplo, enfermedades y presencia de HLA en la misma. En las narcolepsias, por ejemplo, existe la presencia de HLA en su RD2, en la espondilitis anquilopoiética, el HLA con un B27, en la diabetes tipo 1, en la diabetes juvenil, ¿no? Aquella insulino dependiente, ¿eh? Está presente el HLA D3 y DR4, ¿no? En la enfermedad celíaca está el HLA-DQ2 y el DQ6. En la hemocromatosis, que es una especie de anemia, ¿no? El HLA-A3 y el B14. Y en la psoriasis, que esto es importante, ¿eh?
Es importante para poder diagnosticar el HLA-COSI. No se olviden nunca de este tipo de laboratorio. Para pacientes, pues se van a tomar en su vida profesional con pacientes que tienen psoriasis y pacientes que tienen artritis reumatoidea, ¿no? Por lo tanto, tienen también una especie del HLA propio que es el DR1 y el DR4, ¿no? Por último, la enfermedad de Behçet, que es HLA B5.1. Genética del HLA, ya sabemos que está en el brazo corto del cromosoma 6, tiene estructura clase 1, B2, existe grupo genético que corresponde a ciertos productos de complemento, citocromo 45, 21 hidrolasa suprarrenal, desequilibrio de ligazón, dice, es frecuente en el nórdico también, y es frecuente esta alteración del HLA a nivel de España, por ejemplo, o en el nórdico, ¿no? El propio. Patrones de expresión, dice, el HLA clase 1 se expresa en casi todas las células nucleadas. La HLA2 es la expresión restringida, se encuentran en los linfocitos B, linfocitos T activados, ¿no? Células dendríticas, células tímicas epiteliales, células endoteliales, puede ser inducida para que las expresen, ¿no? Aunque la organización de los celogeles es algo diferente en las distintas especies, en la mayoría se pueden apreciar tres grandes zonas determinantes que determinan tres tipos de moléculas: en los genes clase 1, clase 2 y clase 3. En la clase 1 determinan las glicoproteínas de membranas que aparecen en casi todas las células nucleares y sirven para presentar antígenos protídicos, células propias alteradas en los linfocitos T, citotóxicos. En los genes de la clase 2 se determinan glicoproteínas de membrana que solo se expresan en células presentadoras de antígenos, como macrófagos, células dendríticas, linfocitos B, y sirven para presentar antígenos peptídicos a linfocitos T o colaboradores TH, ¿no? Los genes de clase 3 codifican proteínas que están relacionadas en el sistema inmune como proteínas del complemento del factor de necrosis tumoral, así como otras no relacionadas en el sistema inmune. Cuando estemos hablando, por ejemplo, de clase de tumores, o sea, vamos a volver a repetir y vamos a estudiar mucho más a fondo el factor de necrosis tumoral en esta enfermedad, ¿ok? Las moléculas de clase 1 están compuestas por dos cadenas de glicoproteína polimórfica denominada cadena alfa, codificada en genes de HLA. Una molécula invariable, dice, no polimórfica, mucho más pequeña, denominada microglobulina B2, codifica por genes de otro cromosoma. La asociación de ambas cadenas es imprescindible para las moléculas de clase 1 y se expresan en la superficie de la membrana celular. Las moléculas de clase 1 se anclan en la membrana plasmática mediante su segmento hidrofóbico, dice, transmembrana, y el tallo hidrofílico citoplasmático. La cadena alfa está organizada en tres dominios externos: A1, A2 y A3, ¿no? A1, A2 y A3. La microglobulina B2 es similar a estos dominios externos con una considerable homología como el dominio A3. Los dominios A1 y A2 interaccionan formando una plataforma de hendidura que es el lugar de unión del péptido, dice, que será presentado a los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Diferencias entre 1 y 2. A1 presenta, dice, antígenos, linfocitos citotóxicos. La distribución de las moléculas están presentes en la membrana de todas las células nucleares del organismo. Presentan, dice, péptidos antigénicos que provienen del interior celular y péptidos endógenos. El CPA, es decir, antígenos que han sintetizado las propias células que las presentan a antígenos tumorales, como la célula sufre una transformación, dice, empieza a producir proteínas cancerosas que se presentan por la HLA1 y también nos sirve para poder diagnosticar algunos antígenos tumorales propios que se producen, ¿no? Podemos estar hablando de aquellos marcadores tumorales, ¿no?, propios de la enfermedad. En algunas enfermedades con virus, por ejemplo, producidas por virus, cuando presenta péptido de tallo, activan el linfocito T citotóxico, lo que lleva a la destrucción de la célula. Hablamos de una lisis celular, ¿no? Aunque esta no es su función del sistema de compatibilidad, simplemente la de presentar el antígeno a la célula
del linfocito T para que esta la presente al linfocito B y pueda producir las inmunoglobulinas, ¿no? En realidad ayuda a los linfocitos T para poder hacer su trabajo y poder identificar el antígeno que ha ingresado a nuestro organismo. Moléculas de clase 2, las moléculas de clase 2 son similares a las de la clase 1, por lo tanto son glicoproteínas unidas a membrana. Las moléculas sirven, dice, para presentar antígenos procesados por los marcadores de superficie a los linfocitos T. Las moléculas de clase 2 están compuestas por dos cadenas polipeptídicas diferentes, denominadas A y B, codificadas por genes del HLA. Una de ellas contiene los dominios externos A1 y A2 y B1 y B2. El dominio vital de la molécula de clase 2, dice, está compuesto por los dominios A1 y B1 que forman una hendidura de unión antigénica. ¿Cuáles son las diferencias? Presentan antígenos, dicen los linfocitos T cooperadores GELFE y CD4, llevan a su membrana las moléculas de CD4 de forma específica. La distribución de las moléculas de HLA solo se expresa, dice, en células presentadoras de antígenos especializadas en la función fagocítica de moléculas más complejas. Por ejemplo, macrófagos celulares, células dendríticas, linfocitos B, linfocitos T activados. Presentan péptidos antigénicos, las bacterias, los hongos, cuando presentan un péptido extraño, activan al linfocito T, lo que conlleva una serie de funciones efectores como la proliferación de células B, ayuda a la proliferación de células B a que tienen función fagocítica, ¿no? Obviamente esas células fagocitas también, dice, podrán sufrir mutaciones cancerígenas a ser infectadas por virus, como el virus del HB que afecta a los linfocitos ¿no? Más propiamente a los linfocitos de CD4, ¿no? Moléculas de clase 3 no es menos importante, ¿no? Aunque la menos imprescindible, ¿no? La molécula de clase 3 incluye varios componentes de complemento, C2, C4A, C4B y factor B, en los factores de necrosis tubular, como la TF-alfa y la TFB. También es importante en las células neoplásicas, ¿no? Como vamos a ver en tema posterior, ¿no? A diferencia de las moléculas de clase 1 y 2, estas son proteínas de membrana y no juegan ningún papel en la presentación de antígenos. ¿Ah? Se especula, dice, que la asociación genética de algunos alelos del HLA con ciertas enfermedades puede en algunos casos reflejar desórdenes de la regulación de la región de la clase 3. No sirve como presentador de antígenos. HLA y presentador de antígenos, dice. Para que la proteína extraña sea reconocida por un linfocito T, que es primordial, que no se olviden nunca, el HLA solo sirve para presentar el antígeno hacia el linfocito T. Debe ser degradada en péptidos pequeños que luego tienen que formar complejos con moléculas clase 1 o 2. Esta transformación de las proteínas en péptidos asociados se denomina procesamiento antigénico. El que un antígeno sea procesado y presentado junto a una molécula de clase 1 o una molécula de clase 2 está determinado por la ruta por la que el antígeno penetra la célula. Por lo tanto, podemos distinguir entre antígeno endógeno y el antígeno exógeno. ¿Qué está hablando? Un antígeno fuera de la célula o un antígeno que está dentro de la célula, ¿no? La unión de los péptidos en la hendidura de una molécula del HLA carece de especificidad en la unión antígeno-anticuerpo. Una molécula dada por la HLA puede unirse efectivamente a una variedad de péptidos diferentes, pero con estructuras similares, ¿no? Como otras proteínas, las moléculas de HLA se sintetizan en polisomos asociados en el retículo endoplámico rugoso. En el caso 1 se vienen en los péptidos antigénicos del retículo endoplámico rugoso, mientras en la clase 2 no. El antígeno endógeno es producido dentro de la célula del hospedador. Las células expresan continuamente péptidos propios unidos a de clase 1, HLA de clase 1, pero el linfocito T no reacciona frente a estos péptidos debido a los fenómenos de tolerancia. ¿Dice? Sin embargo, dice, esto lo vamos a ver en el tema 19, sin embargo, las células alteradas, dice, expresan antígenos diferentes, la proteína vírica
en una célula infectada por un virus, un agente virus o la proteína sintetizada por una célula tumoral o el agente tumoral. Estos antígenos endógenos se degradan, dice, en péptidos que se unen a las moléculas de clase 1 dentro del retículo endoplásico rugoso, siendo el complejo transbordado por la superficie celular donde será presentado a los linfocitos T. Los linfocitos TCD8 reconocen antígenos asociados a moléculas clase 1 y por ello se refiere como restringido a HLA-CD1, ¿no? Un péptido procedente del procesamiento citosólico, dice en complejo de tipo protosoma, entra también en el lumen del retículo endoplásico rugoso y allí logra la estabilización definitiva de la molécula de clase 1 por asociación de la cadena alfa o con la microglobulina B2. Analizando estos pasos en detalle, se puede observar que la cadena, por ejemplo, de la HLA recién se asocia, dice, en el interior del retículo endoplásico rugoso con la proteína carnexina, que mantiene dicha proteína en una conformación parcialmente plegada a ella, ¿no? Más tarde la microglobulina B2 recién introducida al lumen del retículo endoplásico rugoso se une a la cadena alfa con la carnexina, dice, y queda desplazada. Mientras tanto, los tejidos procedentes del procesamiento del protosoma entran al retículo endoplásico rugoso mediante el complejo de transporte de péptido antígeno, creando la proteína TAP1 y TAP2. El complejo formado por la clase 1 unido al péptido abandona el retículo endoplásico rugoso hacia la superficie celular, de modo que finalmente quedará en el exterior. El antígeno exógeno penetra a la célula mediante una endocitosis o una fagocitosis propia de la célula. La célula presentadora de antígeno procesa este antígeno, dice, exógeno en péptidos a través de la ruta de procesamiento endosómico. Los péptidos producidos se unen a la hendidura de las moléculas de clase 2. El conjunto de HLA2 péptidos es exportado a la superficie celular como una expresión de clase 2. Está limitada, dice, a la célula de superpresentadora de antígenos. La expresión de estos complejos está limitada a este tipo de células. Los linfocitos TCD4, dice, reconocen el antígeno asociado a la molécula 2 y por ello se refiere a ellos como restringido a la HLA de tipo 2. Puesto de las células presentadoras de antígenos expresan tanto moléculas de HLA1 como de clase 2, debe existir un mecanismo que evite que las moléculas de clase 2 se unan a grupos péptidos de la clase 1. Para ello, al sintetizarse las moléculas de clase 2 en el retículo endoplásico rugoso, se asocian con una molécula denominada cadena variante o LI, que interacciona con la hendidura de unión de antígenos de la molécula de clase 2. Por lo tanto, impide la unión de péptido endógeno. La cadena LI, dice, es escindida por proteasa, de modo que la molécula del tipo 2 queda unida a un fragmento llamado CLIP que sigue cubriendo su surco. En algún momento en este proceso la vesícula ascendente, dice, que contiene el CLUB y el HLA2 se fusiona con una vesícula descendente que contiene el péptido procedente de la endocitosis, fagocitosis del antígeno exógeno. Posteriormente se produce el desplazamiento del CLIP y la estabilización de la molécula, ¿no? El complejo HLA no interviene en el proceso de lisis, simplemente interviene en el proceso de presentación de antígenos. El polimorfismo, la diversidad de alelos, hay más de 100 alelos, ¿no?, en un cromosoma. La dificultad de encontrar a donante idéntico, dice, es parte fundamental en lo que es el trasplante de órganos. La variación de los antígenos, dice, se sitúan en la unión del péptido, conversión génica, dice, una secuencia que reemplaza a otros. Puede haber mutaciones puntuales de la misma especie, ¿no? Los alelos, las determinaciones, son anticuerpos monoclonales frente a los diferentes antígenos. Estos anticuerpos monoclonales actualmente nos sirven para poder diagnosticar algunas enfermedades, ¿no? Nos sirven como marcadores tumorales y se lo emplea mucho en algunas enfermedades neoplásicas. Vamos a ver que están presentes, por ejemplo, en el cáncer de mama, cáncer de endometrio, en el cáncer de cervix, cáncer de ovario, cáncer de pulmón. O vamos a ver cuando nos toque ver lo que son los anticuerpos monoclonales, ¿no? La técnica de biología molecular, la citometría de flujo.
Los anticuerpos anti-HLA clase 1 y clase 2, neutrófilos anti-NA o plaqueta anti-HPA. Este trailer es la transfusión. Esto mayormente sucede, por ejemplo, en 8.000 pacientes con transfusiones de plasma. Y esto es importante, por ejemplo, no se olviden que ahora estamos empleando mucho la transfusión de plasma. Y es por eso que el plasma no es nomás adquirirlo de forma rudimentaria. Para eso hay bancos de sangre que siguen todos estos parámetros y tienen protocolos para poder tomar ese plasma, ¿no? de pacientes convalecientes. Estamos hablando ahora cuando está en boga lo que es el COVID-19. ¿Qué produce, por ejemplo, en algunos pacientes una insuficiencia aguda respiratoria durante las 6 horas iniciales de la transfusión? Por eso es importante tener mucho cuidado cuando se está haciendo transfusiones de plasma. Siempre hay problemas a partir del HLA. No se olviden que un individuo no es idéntico a otro. La tercera causa de muerte por transfusión es el antígeno preliminar. ¿Cómo se presenta, por ejemplo, esta enfermedad? En la clínica hay una línea, secreción bronquial y hipoxia. Vean esto. Es similar a lo que estamos viendo ahorita del COVID-19, ¿no? Existe una radiografía de toras donde demuestra infiltrado, localizado, y ahorita vamos a ver, hay una hipoxia baja, ¿no? Digamos, saturación de un 60%, que tenemos también en el COVID. Superaciones saturación que van menos del 90%. ¿Cuál es el mecanismo de producción? Por supuesto, el anti-HLA1, son antígenos anti-HLA1 y anti-LA2. Activación del nitrógeno más alteración de endotelio vascular pulmonar. O el COVID afecta los pulmones en su mayoría, ¿no? Y aquí tenemos un problema de activación del neutrófilo cuando está presente este antígeno. En los politransfundidos también más afectados, aquellos que se les coloca más de 4, 8 o 10 paquetes de sangre. Ojo, donantes, mujeres con embarazo previo. Y aquí está la explicación de por qué no se saca plasma de donantes en puerperio, ¿no? Ni donantes embarazadas, ¿no? Por eso, jóvenes, hay protocolos específicos. Aquel diagnóstico, digamos, por ejemplo, nos hace confundir cuando hay presencia de este antígeno. Pues nos puede llevar a una neumonía, lo que nos lleva, por ejemplo, ahorita el COVID-19. Nos puede llevar a un edema de pulmón por sobrecarga por la politransfusión. Y por último nos puede llevar a una sepsis, hay una destrucción de alveolos. Y si ustedes analizan esto, este problema de incompatibilidad producido por la presencia del antígeno propio de la producción del HLA por sistemas compatibles propios de individuos que a veces, por ejemplo, no son compatibles un individuo con otro. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en las transfusiones y más propiamente en las transfusiones con plasma que podemos llegar a producir esto en los pacientes. Y vean esta radiografía. ¿No le parece idéntica a un COVID? Remedia a un síndrome respiratorio agudo. ¿Cuál es la diferencia en un COVID de las fases agudas, por ejemplo? Ustedes van a observar en el COVID, en la primera fase, que el infiltrado va así.
mayormente se presenta en la base pulmonar derecha. Esto es fase 1. Posteriormente puede haber este otro tipo de infiltrado, ¿eh? Ya estamos hablando de fase 2. Y cuando hay infiltrado generalizado, bueno, ya hay un problema de hipoxia. Estamos teniendo un problema de hipoxia. Ya estamos hablando de fase 3. ¿Ah? El paciente que necesita intubación. ¿Ah? Pero no se olvide que mayormente los pacientes que tienen COVID cursan con una hipoxia silenciosa, no perceptible, asintomática, ¿no? El ejemplo de esta placa es una placa propia de un paciente con alteración por él, y no trae nada. Tratamiento. En este caso, por la transfusión, por ejemplo, de plasma compatible. Bueno, hacemos un soporte ventilatorio, lo que hacemos en el COVID, empleamos corticoides, lo que hacemos en el COVID. En el COVID podemos llegar a utilizar adrenérico, eso ya, o sea, no nos vamos a inmiscuir sobre el tratamiento que hacen los terapistas, pero bueno, no se olviden nunca, compañeros, estamos en etapa de formación ustedes, ¿ah? Y se le acepta ser observadores, ¿ah? Y poder discernir lo que le están mostrando, ¿ok? No tiene por qué no hacer. Evitar diurético. Y aquí hay un caso clínico. Dice, persona masculina de 66 años con diagnóstico de mielofibrosis, politransfundido, el 14 de abril del 2009, plaqueta, escalofrío y fiebre. Se transfunde 20 ml de plasma. Esa que tenía esta enfermedad, disminución de las plaquetas, ¿no? Nuevamente escalofrío, disnea, taquinia y hay una hipoxia aquí, ¿no? Está saturando menos de 80. Al llevarlo a la unidad de cuidado intensivo o UTI, que se llama, se produce un paro, su ingreso, ¿no? ¿Qué diagnóstico podemos ver en este paciente? Se detecta anti-HLA o el DAILY, ¿no? En 2 de los 9 donantes implicados. No estamos hablando del paciente que está enfermo. No se olviden que hasta aquí, por ejemplo, él tenía otro tipo de enfermedad. El paciente tenía otro tipo de enfermedad. Empezamos a transfundir plasma, a politransfundirnos y agregamos otra enfermedad, ya, que es una incompatibilidad o el antígeno Daily en el plasma, ¿no? Uno en un recuento dice plaqueta, antigranulocitario negativo, confirma con prueba cruzada entre el linfocito, dice receptor frente al suelo del donante. Esto mayormente se emplea, por ejemplo, ahora está en los protocolos para poder confundirlo. Y se detecta clase 1, clase 2 y granulocitos. ¿Qué son granulocitos? Son células jóvenes, ¿no? Que no tienen una función propia, quiere decir que hay una alteración a nivel de la médula ósea, ¿no?